Bueno, yo he titulado esta diapositiva Razones para decirle sí al cupo de endeudamiento. Primero es en lo que todos coincidimos hasta ahora, es en la definición del cupo de endeudamiento. Ahí no hay discusión, en el sentido de que esta es una autorización que el Consejo le está otorgando, que le otorga a los gobiernos de turno para celebrar créditos destinados al financiamiento de programas y proyectos que hacen parte del plan de desarrollo de cada uno de los gobiernos. Por eso, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos compañeros, que haya algunas ausencias, por ejemplo, en materia y no me voy a quedar por fuera porque yo no me olvido de esas palabras, de la exigencia al gobierno nacional de la renta básica. Es que yo creo que la renta básica definitivamente es difícil que la suma solamente el gobierno distrital. La alcaldesa mayor de Bogotá le ha propuesto al gobierno nacional que se haga una renta básica mensual para un tiempo con recursos del distrito y con un aporte grande de los recursos de la nación. Vamos a ver qué dice el señor presidente de la República o quien manda en la economía del país, el señor Carrasquilla. Y por supuesto, en el plan distrital de desarrollo quedó involucrado lo de un ingreso mínimo garantizado, seguramente con el presupuesto para la vigencia fiscal del año 2021 tenemos que hacer un esfuerzo de elevarlo. Yo creo que también es un ingreso mínimo, demasiado mínimo, para las necesidades problemáticas que se han generado por efectos de la pandemia. Es así de concreto, que estamos hablando de renta básica y de ingreso mínimo garantizado por los hechos concretos y tosudos que hemos visto y conocido por efectos de la pandemia. O si no, seguramente no estaríamos hablando de eso. Así de concreto es también el asunto en este tema. Segundo, ahí hay un histórico del financiamiento de los planes de desarrollo. Y el primer lugar que yo tengo es recordar que históricamente bueno. ¿Qué pasó? ¿Hay interferencia de micrófonos? Sí, Concejal Luz Marina, por favor, apague su micrófono. ¿Ya? ¿Ya se cerraron? Listo, concejal Julio, continúe. Muchas gracias, presidenta. Estaba diciendo que hay que recordar el histórico de los recursos de endeudamiento que han financiado parte de los planes de desarrollo propuestos por los gobiernos de turno. A partir del gobierno de Lucho Garzón, el cupo aprobado por el Consejo de Bogotá siempre estuvo por debajo de lo solicitado, oído. Todos los cupos han estado por debajo de lo solicitado por las administraciones distritales en el momento. Para el único gobierno que el Consejo aprueba un monto de endeudamiento, y lo hablo para los concejales que venimos también del Consejo anterior, el único que el Consejo aprueba con un monto de endeudamiento que sobrepasa lo propuesto en el plan de desarrollo es para el gobierno de Peñalosa, al cual se le aprobaron un total, oído, de 10.6 billones de pesos para la administración central y 3.1 billones de pesos, un total de 10 billones de pesos, 6.9 billones de pesos para la administración central y 3.1 billones de pesos para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es que algunos olvidaron que se le aprobaron 2 cupos al señor Peñalosa. Esos recursos, si se traen a valor presente, corresponde a un valor total de 11.154.793 millones de pesos. Es solo una información, nada más. Segundo, interesante decir lo siguiente también. Es lo siguiente, lo que va a financiar
en materia de inversiones a corto plazo, este proyecto que va a generar, en mi opinión, seguramente pocos empleos. Eso es cierto, seguramente pocos empleos. Pero en el año 2020 se pueden generar, según este cupo, según los ingresos, según la distribución de los recursos, 40.995 empleos, en el 2021 16.000, en el 2022 36.000 y en el 2023 9.000. Eso, en mi opinión, es importante, es importante. Esto no estaba contemplado definitivamente en las conceptualizaciones iniciales. Cuarto, la política de la reactivación económica debe ser de la nación, principalmente. No estoy desconociendo lo que debe hacer una entidad territorial como el Distrito Capital. No sé si fue la doctora Ana Teresa que se refirió a este tema, pero el gasto fiscal por COVID-19 en América Latina en varios países supera al de Colombia, en 6, 7, 8 o 9%, como en países como Perú, Brasil, Paraguay y Chile, y Colombia en el 2.5%. Entonces, no podrá haber una reactivación económica de la esperada si el gobierno nacional no incluye mayores recursos para esa reactivación, porque es que Bogotá hace parte del país, hace parte de Colombia, ¿sí? Y entonces no solamente Bogotá le aporta al Producto Interno Bruto, sino que no recibe el retorno esperado vía las transferencias desde el gobierno nacional. Eso hay que manifestarlo también de manera clara en esta situación. Yo quiero decir que en lo manifestado en la ponencia, porque aquí se trata de decir que hay dos ponencias, entonces uno tiene que estar de acuerdo o con una o con un pedacito de cada una de las dos, y tendrá que aprobarse una, con algunas modificaciones a las cuales tenemos derecho los concejales de proponerla y el gobierno darle el concepto positivo o no. Esa es la metodología, teniendo claro que lo que se aprueba es un global, un monto global. Bien lo decía el profesor Álvaro Argote, lo que hicimos en el gobierno de Samuel fue incluir una serie de obras con unos recursos indicativos, como anexo a los tres artículos que contenía ese cupo de endeudamiento de esa época antes referenciado en la primera diapositiva. Eso fue lo que se hizo y eso es lo que normalmente siempre se hace en los cupos de endeudamiento. Qué importante fuera, por ejemplo, para mí, en mi interés, como lo tienen todos los concejales de Bogotá, con su derecho a decir que se incluyeran recursos para iniciar, que ninguno lo ha dicho en este consejo, porque seguramente no es del interés, pero para mí sí lo es, ¿sí? Es que se iniciaran a ubicar recursos para la apropiación y la implementación de la tarifa en el servicio de transporte público en concordancia con la meta fijada en el plan de desarrollo, oído, porque el cupo es para financiar el plan de desarrollo y aquí hay una meta que habla de que hay que reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica con enfoque territorial diferencial y de género, porque este gasto público en transporte representa el 15% de los ingresos de los hogares bogotanos. Y también, muy de acuerdo con lo manifestado por las dos ponentes que unificaron sus ideas en una sola ponencia, recursos para el plan de manejo de la reserva Tomás Van der Hamen, lo que se necesite para la consolidación del nodo de las Mercedes, la recuperación del sistema drenaje vallado, la restauración de los corredores de conectividad, para la política ambiental, que hayan más y fuertes recursos. Por supuesto que estamos de acuerdo con ese principio,
pero también la movilidad genera empleo, incluido el corredor verde de la séptima, también genera empleo. Que podemos estar en desacuerdo si hay demasiados recursos para la movilidad, al contrario de otras políticas más trascendentales en política social para atender la naturaleza en Bogotá, entiéndase al recurso humano, a los animales y a la flora en la capital del país, porque es que nosotros a veces nos olvidamos y nos apropiamos como seres humanos de toda la naturaleza y olvidamos a los animales y olvidamos a las plantas que hacen parte también del ecosistema de la vida, y no solamente nosotros aisladamente buscamos que hayan unos beneficios a unas necesidades en particular. Muy de acuerdo también con lo manifestado por las dos ponentes positivas que la unificaron con respecto a los recursos que tienen destinación para los dos patios talleres de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Troncal de la 68. Esos recursos se deben sustituir y deben pasar como valores a proyectos de la Circunvalar de Oriente y otros recursos para la política, y otros componentes de ese mismo recurso para la política social. Por supuesto que yo quisiera que hubiesen más recursos para entidades como la mujer, ¿sí? Entidades como la Secretaría de la Mujer, para que atienda las políticas y solucione los problemas de la mujer. Quisiera más recursos para la Secretaría de Integración Social para invertir en jóvenes, en la niñez, en la alimentación, en las comisarías de familia, que es lo que trae la Secretaría de Integración en el marco del cupo de endeudamiento que nos propone este gobierno en este proyecto de acuerdo. O quisiera más recursos para fortalecer el arbolado en la ciudad de Bogotá, para que lo haga ambiente y el jardín botánico, para más recursos para la caja de vivienda popular, para que tuvieran más recursos, etcétera. Pero igualmente muy de acuerdo para que el proyecto del campus de la Universidad Superior en Kennedy, que lo dije yo acá en un debate, porque es que uno a veces tiene que decir lo que hace y lo que dice, o si no, a otros se les olvida. Entonces, lo manifesté en un debate sobre la educación de Bogotá, ¿sí? La perspectiva y el futuro de la educación de Bogotá. Y en unas reuniones que hice con las comunidades de ese sector del occidente capitalino de la localidad de Kennedy, traje esa idea para que ese campus de educación superior en Kennedy se fortalezca. Es tanto que en ese debate algunos de los concejales empezaron a saber que había una universidad pública allá en la localidad de Kennedy que viene como un proyecto inicial desde el gobierno del señor Gustavo Petro. También hay que decirlo, ¿sí? Con tranquilidad y con respeto. Es así, eso hay que decirlo, porque algunos no lo dicen, es porque quién es el originador de la propuesta. Entonces, pues habrán muchas cosas por decirse, pero indudablemente el cupo de endeudamiento más allá del monto, más allá si el monto de uno es mejor que el otro, es o no un cheque en blanco, ¿no? Porque definitivamente todos los proyectos que están acá en el número traído por el gobierno, no todos tienen los estudios, los diseños, y entonces uno no puede tener un rasero para unos asuntos y un rasero para otros asuntos. Muchas gracias, señora presidenta. Me pasé 34 segundos, pero creo que era suficiente. Muchas gracias.